Muy buenas noches, les saluda Guillermo Fernández Lezama desde los estudios de Ceres Multimedia. Les damos la bienvenida. Una nueva instancia del programa La Candidata con nuestra querida Ofelia Gillespie. Hoy, acciones de gobierno PIMPE. Buenas noches, Ofelia, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa La Candidata. Buenas noches, Guillermo, buenas noches a todos. Y sí, vamos a ver cómo encaramos hoy con estas acciones de gobierno. Hoy es un día un tanto, a ver, es raro hacer el programa hoy porque en realidad está todo el mundo mirando el partido de fútbol. Y bueno, nos gusta el fútbol. Menos mal que esto sale grabado, Guille, porque creo que Queda hoy el no. registro. Pero bueno, vamos a ver. Era importante que nosotros habláramos de las acciones de gobierno, porque, bueno, es muy poco lo que uno puede a veces transmitir en algún spot publicitario, es muy poquito, y a veces las personas tampoco tienen mucho tiempo para estar leyendo, así que vamos a ir por partes. Primero que nada, explicar un poco cómo es esto para los que todavía no lo saben, en forma resumida. ¿Cómo es esto de estar el PIMPE, que es el PI, que está haciendo dentro el PIMPE adentro del Partido Independiente? Bueno, nosotros somos una agrupación, somos un sublema dentro del Partido Independiente, como ya le hemos explicado detenidamente en algunos encuentros anteriores. Razones por qué estamos en el Partido Independiente, también lo hemos hablado. Entonces ahora lo que quiero es ir a aquellas cosas en las que coincidimos y por ahí empezar a hablar de las acciones de gobierno, que son cosas que nosotros como Movimiento Pro Ecología quisiéramos hacer si tenemos el apoyo de la gente que nos vote y que podamos llegar al Parlamento. Por eso la candidata también es una candidata a diputada por la lista 144.000, que es un sublema dentro del Partido Independiente. Nosotros ahora el 30 vamos a ir a votar y se votan los convencionales, ¿verdad?, del partido, que son después las autoridades, que son las que definen para dónde va el partido, qué cosas, cuáles van a ser sus posturas en los determinados temas. Y es muy importante que la gente vaya a votar el 30. ¿Por qué lo decimos? Una cosa que parece obvia en otros partidos, a veces dentro del Partido Independiente no lo es tanto, porque como tenemos un candidato solo y no hay una lucha de poder adentro del partido, ocurre que a veces la gente no se da el tiempo o quiere disfrutar el domingo y no va a votar. Es muy importante marcar presencia. Es muy importante porque justamente necesitamos avalar con el voto de la gente también esos convencionales. Entonces voy a decir, bueno, pero ¿cómo sos un sublema dentro del Partido Independiente y entonces no votás? Exactamente, nosotros lo que quisimos hacer es no ir a una lucha interna del partido, sino que nos arreglamos entre nosotros y armamos una lista donde hay gente no ecologista con gente ecologista, gente que es de la 909, de la lista tradicional del partido, gente nueva en el partido, que somos los de la 144.000. En realidad yo soy una excepción y Gerardo también, porque hace muchos años que estamos adentro. Pero la gran mayoría de los integrantes son gente que vino de afuera del Partido Independiente. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que nosotros tengamos algunas coincidencias con el partido en cuanto a lo que es esto que salió, que es el programa del Partido Independiente. ¿Ya? Si ustedes van a, bueno, esta es la página 136, 137, ahí se empieza a hablar de una cantidad de cosas que tienen que ver con el medio ambiente, en las cuales coincidimos. Pero, ¿qué pasa? Entonces tenemos ese programa,
Pero además de ese programa tenemos las acciones de gobierno, que son, como te decía hoy, las cosas que nosotros queremos hacer si contamos con el voto de la gente. Porque una cosa es decir por dónde querés que vaya y otra cosa son las acciones. Las acciones son cosas puntuales. ¿Qué harías en determinados temas? O cuáles son esos temas dentro de la ecología que vos pensás que son prioritarios, ¿no? Entonces, si bien nosotros tenemos diferencias, que bueno, todos los ecologistas saben que, por ejemplo, nosotros no estamos a favor de la instalación de la pastera UPM2. Siempre me preguntan en todos lados, porque además hay como una especie de, que es un mal del ser humano, mal social. Nunca te preguntan por las coincidencias. Tenés el 98% de las coincidencias, pues si tenés dos cosas que no coincidís, te piden que hables de esas dos que no coincidís, ¿no? No tenemos ningún inconveniente en hablar de eso. En una entrevista que nos hicieron hace poco, en una radio, un programa de radio muy visto, nos hicieron esa pregunta y nosotros dijimos, bueno, no es algo que tengamos que tapar, hay una diferencia con respecto a eso. En cámara, Pablo Mieres explicó que él o el partido tiene confianza como en UPM, como en una empresa seria, ¿no? Pero también sabemos, estamos todos de acuerdo en que este contrato es una aberración de la naturaleza, no sé lo que es, ni siquiera es un contrato, son todas concesiones y concesiones de ROU, que es la República Oriental de Uruguay, hacia la empresa. No es negocio, vamos a tener que pagar ese gasto, porque no es algo que nosotros estemos invirtiendo hacia el futuro, sino que es realmente un gasto. Y vamos a tener como 700 años, un cálculo de más de 700 años tendríamos para poder resarcirnos con una pequeña cantidad que ellos pagarían por ejemplo, la utilización de las vías. Es largo, todo esto ya lo vimos en la mesa redonda, así que no lo vamos a hablar hoy. En cuanto a las coincidencias, bueno, hay algunas. La más notoria de todas es que el partido lo que dice es que piensa, igual que nosotros, pero que hay una oficina, o ya secretaría también le llaman, de Presidencia de la República, que tiene que ver con el manejo del agua y el cambio climático, ambiente, agua y cambio climático, que está sacándole fuerza al ministerio, que en este caso sería el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que se superponen, se desorganizan, hasta compiten a veces entre ellas, cuando es totalmente irracional que sea así. Nosotros además a eso le agregamos lo que hablamos la vez anterior, Guillermo, que es que esas secretarías no son constitucionales, no tendría que estar ahí, lo que hablamos acerca de incluso el presupuesto brutal que tienen, ¿no? El partido en este tema lo que hace es proponer, lo voy a leer textual, es hora de sustituir ambas estructuras por un ministerio dedicado especialmente o específicamente a medio ambiente, ordenamiento territorial y cambio climático. O sea que el partido está pensando justamente que se necesita un ministerio para esto, que en este momento algo del medio ambiente está metido dentro de el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero esto sería más específico. Dice, los asuntos de vivienda pueden pasar, por ejemplo, a la órbita de un redefinido Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o Ministerio de Desarrollo Social. O sea, acá no se ordenan las cosas de otra manera, no se pierden puestos de trabajo y ni tampoco se gasta más presupuesto. Lo que hay es redimensionar el ministerio y darle un orden al trabajo que está diseminado por todos lados y bueno. Y hay otra cantidad de puntos que están aquí
que vamos a ver si nos da el tiempo de leerlos, que están alineados, o nosotros estamos alineados, o coincidimos, ¿verdad?, con cosas que fueron tomadas y puestas en este programa de gobierno. Ahora vamos, ¿sí?, a explicarle algunas de las acciones concretas que nosotros queremos realizar. En estas acciones concretas, algunas se pueden hacer desde el gobierno central, se pueden hacer con leyes, se puede hacer desde el Poder Legislativo, y hay otras que van a ver que tienen que ver más con los gobiernos departamentales, ¿no?, y con las intendencias. Pero, dicha esta salvedad, vamos a empezar a enumerarlos y hacer algún comentario en algunos que creo que necesitan de un comentario. Por ejemplo, la primera, ahí vamos. Soluciones a la falta de saneamiento de aguas residuales y servidas. Bueno, vos decís, pero saneamiento, ¿y en dónde? Bueno, Canelones está tremendo. Es un problema muy grande y, a ver, realmente de una dimensión que nos involucra a todos este tema. Porque no es un problema, por ejemplo, del saneamiento de Canelones. Hay que ver la falta de saneamiento de una cantidad de lados que van a afluentes de, por ejemplo, el río Santa Lucía, que ustedes no se imaginan las cosas que hay. Las casas, por ejemplo, tienen pozos negros. Todos sabemos más o menos lo que es un pozo negro. Para que no se les llene tan rápido, la gente le hace lo que se llaman robadores. Los robadores son una especie de caños que los hacen saliendo de ese pozo negro, ya más altos. Entonces lo que hace es que todos los líquidos que hay ahí, orina y agua y lo que sea, todo entreverado, pero lo que flote, digamos, lo más líquido, sale por esa cañería, por ese tubo, y va ¿a dónde? Arroyitos, cachimbas, ríos pequeños, van todos afluentes al río Negro, al río Santa Lucía. Y ustedes saben lo que hay en el río Santa Lucía, ¿verdad? Entonces, una cantidad de kilómetros más abajo, tenemos que andar potabilizando el agua que tiene todas esas cositas que no debería tener. O sea, es brutal. Y si la situación es tan grave como yo la pinto, ¿no? Porque además otra cosa, ¿no? Eso crea, ahí tenés materia orgánica que se junta después, por ejemplo, con fósforo y otros elementos más que se ponen para poder darle los elementos a las plantas que necesitan para crecer. En una producción, por ejemplo, en Canelones de soja, que se usa muchísimo. Entonces, esos fertilizantes, ¿verdad?, se juntan con lo que es la materia fecal y las demás materias orgánicas que estén ahí, y ya sabemos lo que ocurre después, ¿no? O sea, es una contaminación y pululan las cianobacterias y todos los problemas que ya conocemos, ¿no? Y entonces mucho de este problema va ahí. Y si, como te digo, si es tan grave, ¿por qué no se habla? Hay una sola explicación. No se habla porque los temas de saneamiento, en realidad, o las obras de saneamiento, no se ven. ¿Ustedes nunca se dieron cuenta que antes de las elecciones, esto lo veo yo desde niña, me lo dijo mi abuelo cuando yo era chiquita? Mirá, no se puede ir al centro, año electoral, ahora levantan todas las calles en todos lados. ¿Qué es lo que estamos viendo en Montevideo? Se molesta la gente, pero dice, la gente se molesta mucho, porque a veces no se hacen todas las obras, sino hasta último momento. Año electoral, y se levantan todas las calles, ¿cierto? Siempre pasa, pero eso se ve. Pero si nos ponemos a hacer obras sanitarias, obras que no se ven, eso no trae votos. Y acá no estoy diciendo quién es el pecador, estoy diciendo cuál es el pecado. Cada uno sabe. Pero esto es algo que siempre ocurre.
no le damos ni 5 al saneamiento y levantamos las calles siempre que hay un año electoral, ¿sí? Por demás. Así que bueno, nosotros somos bastante valientes y sabemos, ¿verdad?, que les guste o no que no les guste, ¿verdad?, el problema de saneamiento para nosotros es muy importante. Primero que por todo lo que expliqué y también por un tema de salud, porque en el Uruguay no ha pasado gran cosa y ojalá sigamos así, pero que no venga un virus N, una bacteria N, porque nos come crudo, así de una. Después hay otra cantidad de faltas de saneamientos también, que vamos a ver cuáles son. Hay que, por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir el 2, dice soluciones para la utilización y reciclaje de la basura, posibilidad de aprovechamiento en energía u otros. Han habido una cantidad de ofrecimientos, incluso de empresas que se dedican mucho a esto y lo han hecho con mucho éxito en España, y acá no les han dado ni 5. No sé por qué, pero miren que son empresas que realmente tienen unos procesos con la basura, que crean energía, utilizan la basura de una manera positiva. ¿Y por qué acá eso no camina? ¿Ah? Y si camina, camina raro. Es como que cuando vos te enterás ya hay una empresa medio definida para tales efectos. Por ahora no hay un gran proyecto con esto. Pero cuando estuvimos defendiendo a la gente del Solís Chico para que no pusieran el mega basurero, ahí nos enteramos de algunos procesos, de algunos planes que tenían de reciclado de basura que no eran lo inteligente que deberían ser. Eran solamente una manera de encamisar la basura, pero no la iban a utilizar en energía. Después tenemos, por ejemplo, el punto 3, que es el control de los desechos plásticos. El 4, control de los desechos de pilas electromagnéticos, otros desechos minerales y nucleares. Acá en el país, y no pasó nada, y tenemos testigos, hay una empresa que tiraba los desechos nucleares por el water. Es brutal. Entonces, en este país no hay controles. A veces hay leyes, pero nadie las controla. Nadie controla qué es, quién lo hace, quién no lo hace. No se ponen sanciones. A veces se ponen sanciones y no le pagan y no pasa nada. Así que, por ejemplo, ¿no? Otro de los controles es el control de los desechos nucleares de los laboratorios. Tenemos el 6, control de la contaminación provocada por la utilización de agroquímicos y control de la utilización inadecuada, irresponsable e ilegal. Sustancias, por el tipo de sustancias, por las cantidades, los lugares, las condiciones de fumigación, viento, etc. Cuantificar y evaluar para luego cobrar las multas independientemente de los derechos que la ley reserva a los particulares. O sea, que un particular podría con pruebas hacer un reclamo a un vecino. Pero todas estas cosas están, no hay, por ejemplo, muchos abogados que lleven adelante estas cosas. Y como fiscal, antes estaba el fiscal Diana en estas cosas, pero bueno, ya sabemos cuál fue la historia y el destino que le dieron a Viana, así que fiscal Verdes tampoco tenemos. Tiene que haber un decreto de áreas prohibidas para tales fumigaciones. Por ejemplo, tierras rodeadas por cultivos no transgénicos, casas de familia, escuelas. Y debería haber un aumento en las penas. Hay casos en los que han pasado por arriba las escuelas y han fumigado, donde están los niños y las maestras.
Bueno, después está el 8. El Estado debe asegurar el control de los contaminadores de los campos y cauces de agua y debe ser capaz de impedirlo y poner sanciones, cosa que, bueno, te lo comenté recién, no se hace. El otro es procurar informar sobre fracking y procurar una ley antifracking definitiva, porque lo que hay ahora es una moratoria de fracking. Y más allá de que esta empresa no quiera hacer más fracking o le haya ido mal en la bolsa, que todos sabíamos que eso era una empresa mentirosa, que lo único que estaba haciendo era una especulación en la bolsa. Lo dijimos 70 veces, pero nada. Los alimentos deben estar no contaminados, por lo que hay que incentivar los controles. Los alimentos transgénicos deben marcarse en todo el territorio nacional. Las vacunas que han sido sospechadas internacionalmente y cuya no vacunación no es causa de pandemia, o sea que si no, hay vacunas que si vos no te vacunas, es un problema tuyo, no es un problema que puedas contagiar o ocasionar una pandemia. Esas no deberían estar en el esquema, por ejemplo, ahora meten la de papiloma en el esquema de vacunación, cuando en realidad no es obligatoria. Entonces, si no es obligatoria, ¿por qué me la metes en el esquema? Y cuando yo llevo a mi hija a la escuela, para que pueda ir, tengo que mandar, para que pueda asistir, tengo que llevar el carnet de vacunas. Entonces, ¿por qué me metes, si eso es obligatorio para inscribirlo, por qué me metes algo que no es obligatorio dentro de ese carnet? ¿Se entiende, no? Así que bueno, agregar el análisis de glifosato en sangre sin costo. O sea, nosotros lo que queremos es, todos nosotros, ya que hay tanto glifosato por todos lados, querés conocer el estado de la sangre de cada uno de nosotros. Y bueno, después voy a saltear algunos porque si no nos va a dar el tiempo. El control de la polución y sanciones en todas las ciudades, sobre todo en Montevideo. También hay controlar el sonido, porque es una polución sonora también. Bueno, después hay otras cuestiones que es que a veces, por ejemplo, en la clasificación de la basura la queremos hacer, pero las intendencias no te dan, o sea, si yo clasifico, que de hecho lo hacemos, mi hija clasificaba la basura dentro de casa y resulta que salgo y tengo un solo contenedor afuera. Y toda la redonda hay un solo contenedor, o sea que nosotros tenemos que agarrar lo que ya clasificamos y tirarlo todo adentro del mismo contenedor. O sea que tampoco eso nos posibilita poder ir reciclando la basura. Después, vigilar las áreas de contaminación por negligencia o tiraderos, como el de la playa Capurro. Tenemos gente de limpieza de playas, varias organizaciones que están 2, 3, 4 veces por año yendo a la Capurro y a algunas otras playas más, a veces solamente con sus manos, porque pila de veces no tienen ni con qué levantar los residuos, la basura, hay colchones, bolsas de leche, electrodomésticos, lo que ustedes se puedan imaginar. Las intendencias, que yo sepa, de todas estas veces, una vez mandó ayuda, ¿tá? Por ejemplo, camiones o palas mecánicas, algo para poder levantar, porque son toneladas y toneladas y toneladas, ¿tá? Entonces, ¿por qué no se pone alguien a ver ahí? Porque para que de una limpieza a otra se junte tanta cantidad es porque lo están usando de tiradero, o sea, tienen que venir con camiones y tirarlo ahí para que eso ocurra. Es imposible. Entonces, ¿por qué no se controla? O sea, eso es netamente de la intendencia, ¿no? El desmoche de los árboles. Ya saben, Ciro y yo el otro día eran las 12 de la noche y andábamos por ahí mirando árboles que habían sido talados a 1,20 m. O sea, los mataron. Y viene gente y te dice, no, lo que pasa es que la poda, ¿qué poda? Es como si a vos te hubieran arrancado la cabeza. ¿Qué poda?
A esa altura más de un 10 centímetros de ramita y 2 hojas no le van a salir nunca más en su vida, pobre. Pero bueno, está. Ahora ya sabemos todos que, bueno, a veces lo que se hace es cortarlos a esa altura para después poder sacarlos, ¿no?, más fácilmente, pero a veces es por una ampliación, por una modificación de una calle. Acá en el centro pasó y no sabíamos por qué era, unos arbolitos jóvenes que tendrían 10 centímetros de diámetro de tronco. Era inexplicable que lo hubieran hecho, pero después nos dimos cuenta cuál era el tema. Había una casa, que no vamos a decir qué es, oficial, que lo que no quería era que las hojitas y las ramas taparan las ventanas. Porque a veces hay cuestiones de seguridad por las cuales no puedes tener un árbol adelante, entonces tampoco se tiene previsión para esas cosas. Si vos en esa casa no podés tapar las ventanas por una cuestión de protección o de seguridad, no podés haberlos plantado ahí jamás, para empezar. Entonces, hay como un patrón que es la falta de respeto por la vida. En las ciudades de Europa, donde pusieron 5G, ya saben que empezaron a quemar todos los árboles, ¿no? Los cortaron a esta altura, después los sacan, y ya explicamos también por qué es, ¿verdad? Porque no pasa. El 5G no puede pasar, la emisión de la onda corta no atraviesa ni rebota ni nada. Árbol que hay, tenés que hacer una triangulación con otra antena, porque si esa no sigue de largo. Entonces, lo más fácil para ellos es agarrar y cortar todos los árboles. Están dejando las ciudades sin árboles. Bueno, vamos a ver, son 49 puntos y recién vamos por el 16, imagínense. Controlar los desechos de las morgues. Ustedes no se imaginan las denuncias que nosotros tenemos de cómo se limpian los cadáveres y esa agua va a un resumidero, y ese resumidero va a los resumideros de la calle, o sea, a donde tiras el agua de tu casa. Han habido denuncias de estas, y volvemos a decir, qué suerte que tenemos los uruguayos buena salud. Que no venga ninguna epidemia de nada, porque es tremendo. Después hay una cantidad de cosas que pasan, por ejemplo, con la arena. Yo siempre digo que la arena es el tesoro olvidado de los ecologistas. Dice la arena, ay sí, la arena, ¿para qué sirve la arena? No puedes plantar en ella, no. Ustedes no saben lo importante que es la arena. Nosotros en Siempre la Vida hicimos un programa de más de una hora relativo a la importancia de la arena. Bueno, en Maldonado se llevan la arena cuando quieren, roban arena de las playas. Es brutal, es brutal, es brutal. Hay un video que se llama La Guerra de la Arena o algo así. Bueno, a veces las traducciones del inglés cambian un poco los títulos, pero búsquenla, y está también en el blog del Movimiento Pro Ecología. Y de ahí en adelante empiezan ya una cantidad de puntos que son los puntos que nosotros creemos que son más fuertes. O sea, todo esto que nosotros le leímos, sin ser lo del saneamiento, que para mí es grave, es light en comparación a lo que sigue después. Está todo el capítulo de la salud y el bienestar animal, que para nosotros es muy importante. Y nosotros tenemos soluciones para todo lo que tiene que ver con el maltrato animal. Incluso, no sé si sabés, yo lo comenté en algún momento, que tuvimos o presentamos un proyecto de ley que tenía para todo el tema de
el maltrato en las carreras de galgos y la crianza de los galgos. Bueno, después habían otros proyectos más que para mí nosotros, el que presentamos, estaba un poco mejor que los dos que presentaron con anterioridad, sobre todo con el tema de las responsabilidades, de quiénes son los responsables y con respecto a las sanciones. Y bueno, salió un decreto de Presidencia de la República. Cada vez que hay algo medio encaminado que puede salir por una ley, también el tema es cortar la iniciativa metiendo un decreto, que ya dijimos que el decreto en realidad es una orden administrativa, no tiene la fuerza que tiene una ley. Entonces, esto quedó pendiente y tiene que salir. También es otra cosa que está pendiente. Bueno, el estudio de las demás economías. Cada vez que en el Uruguay cualquier economista o político habla de economía, siempre se dirigen solamente al desarrollo que puede obtenerse por medio de la economía lineal. Pero hay otras formas de lograr el desarrollo, con otras economías, que no sea la lineal, que es la economía que te destroza, ¿verdad? Por ejemplo, el medio ambiente, la naturaleza, porque hay un tema, Guillermo, te hablan de medio ambiente. ¿Por qué no le llamamos ecología, naturaleza? Hay como si esas palabras estuvieran vedadas a los técnicos. No les gusta hablar en esos términos. Llamémosle las cosas por su nombre. Pero bueno, quedamos solamente en medio ambiente. Yo puedo tener en mi casa un medio ambiente espléndido, cómodo, aire limpio, templado, no siento frío, no siento calor, estoy bárbara. El medio ambiente fantástico. Pero por ahí capaz que no tengo nada para comer, o lo que tengo en la cocina está lleno de glifosato. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Eso también es medio ambiente? Y lo dejan ahí, ¿no? Pero bueno, es una acotación. Tenemos muchas ideas que tienen que ver con los parques nacionales, la conservación del suelo, del agua, la flora y la fauna. Y queremos, recién empecé, por eso les pido que tengan la paciencia de leerlo, porque a mí me parece que si nosotros tenemos una intención ecologista y queremos de alguna manera que las cosas vayan distinto, tenemos que comprometernos. Y a veces si un sacrificio es agarrar y leer, son 5 hojas, digo, tampoco es que es una cantidad enorme, me parece que lo tenemos que hacer. Ya pasó y ya terminó la época de votar al voleo, porque le cayó simpático uno. Bueno, ahora hay uno que es muy simpático y espero que no lo voten solo por la simpatía que tiene, porque pobre Uruguay. ¿Ah? Entonces, hay que involucrarse con las cosas, hay que tomarse un tiempito y leer. Hay soluciones también en el PIMPE, y ahora vamos redondeando porque ya sé que estamos pasados de hora. Hay soluciones para cosas como, por ejemplo, la desfinanciación de las cajas, ¿ah? Que sería una de las cosas que hablamos. ¿Te acuerdas que hablamos ya en uno de los encuentros sobre el proyecto que nosotros tenemos de BPS? Así que no somos solamente ecologistas, estamos siempre pensando en cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con la economía, con la educación. Y dicho esto, y medio para redondear, síganlo leyendo, síganlo viendo. Me olvidaba de una novedad. Nosotros queremos que haya una universidad del mar. Es una de las cuestiones que para nosotros creemos que es fundamental. Uruguay tiene más millas marinas de lo que tiene de tierra, del área de tierra. Y no tenemos controles sobre el mar, no tenemos una flota marina acorde, no tenemos prácticamente, ¿verdad? Y no conocemos sobre el mar.
No conocemos sus posibilidades, ni siquiera económicas, que es lo que enseguida le salta a todo el mundo, ¿no? A ver cómo puedo hacer plata con esto. Bueno, ni siquiera económicas. Entonces, para poder hacer algo positivo y cuidar de ese bien natural, que es patrimonio de todos los orientales, primero tenemos que conocer el mar, nuestra fauna marina. Las posibilidades que tenemos son enormes, enormes. Y tampoco ocurre también, que para defender algo, primero tenés que conocerlo y saber el verdadero valor que tiene. Mientras no lo conozcamos, así que tenemos algunas personas capacitadas, pero no hay un lugar y tienen que haber muchos más que sepan de este tema. Así que dentro de todo les recomiendo esto, crear la Universidad del Mar. Bueno, lo vamos dejando por acá, Guillermo, porque estamos pasados de hora. Sí, Ofelia. Simplemente un comentario. ¿Dónde las personas que quieran profundizar y leer este programa con las acciones de gobierno, dónde lo pueden conseguir? Bueno, en el blog movimientoproecología.blogspot. Ustedes tienen del lado de la derecha un recuadro donde ustedes ponen acciones de gobierno, tienen un buscador ahí adentro y lo lleva derechito a esto. También, además de las acciones de gobierno, va a estar colgado el programa del Partido Independiente y las bases ideológicas del PIMPE. Así que ahí van a encontrar todo lo necesario. Nos reiteramos a la orden de todos los amigos de Ceres y de este programa para cualquier duda. Y también, bueno, les pedimos la oportunidad de conocernos, que se vengan al PIMPE, como digo yo, que juntos podemos hacer el cambio que se necesita. Muchas gracias, Ofelia. Gracias por esta instancia. Y bueno, mientras tú hablabas, también reflexionaba un poco que es cierto que el cambio lo tenemos que hacer entre todos, pero sí que es muy importante que la ideología de quien está gobernando un país al menos nos indique y nos facilite la dirección para todos, en este caso de los uruguayos, para que sí pongamos atención en esas cosas, porque es cierto, no ponemos atención, pero tampoco hay muchos indicadores que nos lleven a la atención ahí. Sí hay muchos elementos que nos distraen en otras cosas, por ejemplo, educación en ese sentido, como tú decías, conocer el mar, conocer la naturaleza, vivirla. Cuando uno está en esa circunstancia, creo que es más fácil que uno se concientice de todos esos elementos. Entonces, creo que es importante que tengamos un gobierno que nos nutra de todos esos aspectos para llevarlos a la práctica entre todos. Así es. Así es. Así que bueno, tenemos para nosotros ese tema del ministerio, que sería de medio ambiente, naturaleza, en fin, y la Universidad del Mar, que creemos que es importantísimo. Bueno, muchas gracias y gracias a todos quienes hayan estado en vivo y quienes vean este video luego. Pueden compartirlo, eso es lo bueno de estas tecnologías, que queda este registro. Y será hasta un próximo encuentro. Bueno, hasta el próximo encuentro, Guillermo, y todos los demás, que pasen muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Otro para ustedes.